programa es para conversar. Hemos conversado con muchas amigas y amigos invitados de Santiago y muchas veces en nuestro país se escucha la queja de que Santiago no es Chile, que las regiones no tienen voz, que las decisiones se toman acá en un par de cuadras en el centro cívico de la capital. Nosotros hemos promovido permanentemente la descentralización del país. Hoy día vamos a poder conversar con alguien que es de regiones, que conoce las regiones, que vive en región y que hoy día es también un candidato a consejero regional en una región tremendamente relevante en nuestro país, en la región del Maule, donde está Talca, Linares y un gran número de comunas donde se combina lo urbano con lo rural, la cordillera con la costa, una comuna y una región con grandes desafíos, con grandes necesidades. Vamos a conversar con Felipe Durán, candidato a Core en la región del Maule. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo está, estás, Felipe? Tomás? Muy bienvenido acá a la capital. Así es, ¿Es muchas verdad que gracias. está esa queja en las regiones o no? Sí, sí, de hecho estaba en la calle haciendo mis encuestas de campaña y una chica me dice, no, porque Santiago no es Chile. Cuando yo le hablé de la idea de hacer un Ya. metro para Talca, creo que sería una solución que hay que ya empezar a pensar, que hay que empezar a planificar y a proponer para que de aquí a 10 años probablemente se tomen en la realidad, ¿verdad?, un metro que conecte la ciudad con las ciudades cercanas, las comunas cercanas. Claro, y yo reconozco que uno mira eso desde Santiago y dice, no, pero ¿cómo? Metro Batalca, no, es en Exactamente. Santiago. Por eso hice esa pregunta, como tú dices. Y efectivamente en regiones hay tremendas necesidades y está ese sentimiento de postergación. Yo lo he visto, la verdad, de Arica a Punta Arenas, una permanente queja de que se toman las decisiones en Santiago, se prioriza Santiago y es verdad, muchas veces las regiones quedan muy postergadas, ¿no? Es cierto, es muy verdad. Y bueno, pasa que la estructura de los tres niveles de gobierno que hay en Chile, el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos comunales, todavía no está bastante armonizada. Todavía tenemos una mentalidad centralista, todavía los gobiernos regionales son prematuros, jóvenes, y no existe ni siquiera en el vecino, en la vecina, una idea de gobierno regional más corporativa. Ajá. Una cuestión como que realmente un gobierno regional pueda tensionar con el gobierno central las decisiones, ¿no? La mejor prueba está en que hay un delegado presidencial en cada región, además del gobernador o gobernadora que es electo democráticamente desde el 2021. De eso Es te iba a algo muy preguntar, joven. de eso te iba a preguntar justamente. Tú eres cientista político. Sí, de profesión. ¿Cómo se ve desde la ciencia política esta coexistencia de delegado presidencial y gobernador? Porque yo entiendo que muchas veces hay duplicidades o conflictos Sí. de tareas. ¿Cómo funciona en la región del Maule esta coexistencia? Claro, es muy buena tu pregunta, Tomás, porque efectivamente hay, por definición institucional, hay dos poderes en uno, ¿no? El del delegado presidencial, que obedece al presidente de la República, y el gobernador o gobernadora, que se debe a su electorado. Por lo tanto, es una tensión que desde la ciencia política se acepta en la medida que eso genera una transición, porque también hay mucho temor a el problema del federalismo excesivo, ¿no? A que las regiones, en caso chileno, se autoproclamen autonómicas y no quieran nada con el gobierno central. Entonces es una tensión que bajo esta modalidad, lo que yo puedo rescatar desde ese punto de Ajá. vista es que sería una transición más moderada en la medida que las regiones entienden que tienen un gobierno propio, pero que también existe un gobierno central que es el que está mandando más allá de todas las discusiones democráticas, por cierto, pero que finalmente mantiene el poder. El gobierno unitario en Chile mantiene el poder, un solo sistema para todas las regiones, para las 16 regiones del país. Bueno, eso va en la línea de lo que hemos planteado siempre desde el humanismo, y es que Chile es un país unitario, pero es necesario desconcentrar el poder, descentralizar el poder. Sí, Por lo demás, no solo el poder político, el poder económico, es decir, que las regiones puedan mantener una parte importante de los recursos que generan, que las decisiones sobre cómo invertir esos recursos se tomen en las regiones. Esa ha sido propuesta del humanismo desde que estamos activos en política.
se avanzó en este gobierno en un tema que no es menor, y es que los recursos que provienen del royalty, Ujú. el royalty del litio, ¿no es cierto?, que se aumentó en este gobierno, queden en las regiones y queden sobre todo en las comunas más pobres, con menos recursos. Yo entiendo que en el caso del Maule también hay muchas comunas a las cuales ahora no sé, ya empezó o está empezando a llegarle estos recursos, Sí, ¿no? ya empezó. Y eso es una ley que hay que agradecerles mucho a los diputados como tú, Tomás. Es una muy buena ley, muy necesaria, el aumento de recursos para las regiones, porque siempre los recursos son escasos, ¿verdad? Pero claro, los gobiernos regionales igual tienen una cantidad muy importante de recursos y lo que uno observa en los territorios sí es que pueda generarse una forma en la cual ese aporte desde los gobiernos regionales sea un aporte equitativo, bien distribuido, ¿no? Que llegue realmente a las zonas rurales como a las zonas urbanas, que se procure una participación y una discusión democrática de hacia dónde van a ir los recursos, porque ese es un tema relevante. Hablemos de la región del Maule. Sí, entremos al Maule. Es una región eh, al sur de Santiago, Uh-huh. 200 kilómetros más o menos, 250 kilómetros. Tiene una cantidad grande de comunas. Cuéntanos un poco cómo es la región, cuáles son sus características. La región del Maule tiene muchas virtudes y es una región bastante estratégica porque es la última región del centro-sur de Chile. Se promueve mucho la idea del turismo y la condición de agrícola de la región, que sin duda es así. Pero también tiene elementos muy relevantes desde el punto de vista identitario, de la identidad cultural, ¿no? En el humanismo nos interesa siempre, ¿verdad?, el ser humano como valor central. Ajá, Y hay vestigios arqueológicos muy relevantes en el Maule, en distintas zonas, en las zonas cordilleranas, en el valle y en las zonas costeras también. Están, por ejemplo, los petroglifos, están las piedras tacitas. ¿las qué? Piedras tacitas. A ver, explica un poco porque yo creo que Es nadie muy, conoce o es muy muy, es pocos muy saben. simpático porque la roca grande tiene una perforación, ¿verdad? Está horadada la roca ¿Ya? en varios puntos. Y hay rocas que tienen más orificios que otras, los tienen dispuestos en ciertas posiciones que se están investigando recién Ajá. por parte de los arqueólogos. Entonces yo conocí a un estudioso de campo, Clemente Mella, que mostró a través de fotos, él tiene libros, ha hecho la preparación para estudiar las piedras tacitas que no solamente están en la zona de Vilches, que es en la comuna de San Clemente, sino que también están en Linares, están en Curicó, y en toda la región del Maule están estas piedras tacitas y son misteriosas porque en realidad no se sabe bien para qué las ocupaban nuestros Ajá. ancestros, Sí, pero porque estamos hablando de ancestros de 8.000 años atrás, ¿no? O sea, ¿cómo vivía la gente 8.000 años atrás? Y es impresionante ponerte frente a una roca donde están esos orificios, esas horadaciones, y preguntarte cómo vivía esa y gente eso 8.000 forma años parte de atrás. circuitos turísticos En en la algunos región. casos, Así sí, que me decías que un tema es el turismo, un tema es la agricultura, una comuna, o sea, una región eminentemente agrícola, eminentemente sí. agrícola, vitivinícola además, entiendo, ¿no? También, vitivinícola y por tanto también relacionado con la agricultura tiene mucho que ver también con, también dentro de lo identitario, esto de las tradiciones, ¿verdad? Esto de la cultura tradicional. Por ejemplo, en el Congreso ustedes discutieron el proyecto para prohibir las carreras de perros, ¿no? Sí. Y afortunadamente Tomás Hitch votó a favor del proyecto, a favor de la protección de los perritos, ¿verdad? Pero lamentablemente los diputados del Maule, al menos el distrito 17 que corresponde a la circunscripción provincial de Talca, que es la que me corresponde como candidato a Core, todos votaron en contra. Hubo un solo diputado que se abstuvo, ¿no? Que creo que fue Pulgar. Entonces ellos se cuadraron con esa tradición y que va muy de la mano con un asunto de poder de fondo, que es los patronazgos, ¿no? Que viene de la colonia y que son costumbres de obedecerle al que tiene la plata, al patrón de fondo. Entonces, aprovecho a hacer el llamado a las personas del campo, al trabajador del campo, a que también comprenda que tiene derechos, deberes y puede pensar políticamente de manera libre, ¿no? No de la mano de lo que dicen los más beneficiados por el Es sistema. muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente cada vez que hemos planteado estos proyectos de ley que tienen que ver más que con atacar tradiciones, con la defensa de los animales, hoy día sobre todo las nuevas generaciones Sí. están muy preocupadas y me parece muy bien sobre el trato, el buen trato a los animales. Por lo mismo hemos planteado también, y yo sé que en tu región puede generar conflictos,
terminar con el rodeo porque significa un maltrato animal. Sí. Hay que buscar otras formas de diversión, de rescatar lo que es la cultura, la Ujú. historia, en fin, pero no a costa del maltrato animal. Yo vi efectivamente y tuve conversaciones con varios diputados y diputadas de tu región, del Maule, también de Ñuble, de Ujú. O'Higgins, y claro, se resisten, pero es tal como tú dices, hay una cuestión muy ancestral que tiene que ver con el patronazgo o con lo que en una columna hace poco escribió Daniel Matamala, la hacienda que todavía sigue operando en nuestro país como una cultura del que manda, ¿no? Y el que obedece, y que está muy inserta en los temas del campo chileno, ¿no? Así es. Y que claro, no queda otra que hacerlo así en el contexto laboral, ¿no? Pero en el contexto del pensamiento político, religioso, la forma de ver la vida, la persona sigue siendo una persona autónoma y libre para decidir por sí misma y ante sí misma, aunque discrepe del que manda, ¿no? Y no me cabe Del patrón. duda, porque a veces se dice, no, en las regiones del campo están todos a favor de la carrera de perro, en fin. Estoy No, seguro que no es así. no Y es estoy así. seguro que sobre todo entre la gente más joven, entre los jóvenes, que hay una conciencia muy grande, Es. y yo lo he visto estando en Talca justamente, hay una aspiración, insisto, de los más y las más jóvenes, de cambiar ese tipo de maltrato animal, ¿no? Sí, de hecho, Tomás, hay que decir a las amigas y amigos que nos van a ver y que nos ven que en Talca el sábado 7 se va a realizar eh, una ceremonia de tradiciones patrias sin maltrato. En la Plaza de Mira, Armas, que nosotros llamamos, en Acción Humanista le llamamos Plaza de Almas, ¿ya? y no Plaza de Y no Armas. de armas, Pero muy porque bien. no nos interesan las armas. Entonces, en la Plaza de Almas, el sábado 7 a las 12, hay una convocatoria para celebrar tradiciones patrias sin maltrato. Muy buena. Así que ahí están las dos fuerzas. Ya que menciona ese tema, y lo vamos a conversar después en la segunda parte, lo humanista, el humanismo, estamos planificando una marcha mundial por la paz y la no violencia que tú conoces, Sí. que va a comenzar ahora en un par de meses más, y vamos a ver si podemos organizar algunas actividades también en el Maule y particularmente en Talca. Ya que le han puesto Plaza de Almas, me parece que es como para levantar el tema. Nosotros aspiramos a un país efectivamente en que en vez de armas tengamos alma, Así es. y no vayamos a la guerra, sino que promovamos la paz. Vamos a conversar de esos temas, vamos a hablar también de tus propuestas Ujú. como candidato a consejero regional, pero vamos a hacer un pequeño corte y después volvemos. Estamos conversando hoy día con Felipe Durán, candidato a consejero regional del Maule, específicamente de Talca. ¿De Talca o de varias otras comunas? ¿Cómo es la candidatura? Son varias comunas. La circunscripción de Talca incluye también San Clemente, que es una de las comunas territorialmente más grandes que hay del país, ¿ya? Llega hasta la frontera con Argentina. Ajá. Incluye la comunidad de Vilches, ¿ya? Eh, la laguna del Maule, es una extensión muy grande, San Clemente. Y también bueno, yendo hacia el poniente está también Pencahue. Hacia el sur está Maule, ¿ya? Y hacia el norte está también Pelarco, San Rafael. También está Curepto dentro de esto. Entonces estamos hablando de un territorio Es enorme. muy grande, Constitución, ¿Y puede un empedrado. candidato hacer campaña en todas las comunas o te estás concentrando en algunas? Cuéntanos un poco cómo La estás verdad que, haciendo. claro, es muy difícil recorrer todas las comunas, son 10 comunas. Pero estoy acudiendo a los puntos clave, a las personas que me conocen, las personas que conocen a gente que yo conozco, a gente clave como para poder dar a conocer propuestas, pero sobre todo, Tom, escuchar la realidad en los distintos territorios, porque es muy diferente vivir en una ciudad, bueno, Talca, por ejemplo, a vivir en un pueblito pequeño como Empedrado, ¿no? Ajá. O la realidad de Constitución, por ejemplo, que ha tenido recientemente un incendio gigantesco, que sufrió la pérdida de seres queridos para el maremoto del 2010 y que tienen esa herida todavía abierta.
o hablar de San Clemente o San Rafael. Es muy diversa la realidad en una región como el Maule, ¿no? Y teniendo comunas tan diversas, con historias diversas, necesidades, en Ujú. fin, ¿cómo te planteas la campaña? ¿Cuáles son tus propuestas Ujú. para el Consejo Regional? Cuéntame un Claro, poco. está buena la pregunta porque justamente quería mostrar, aquí ando trayendo un gráfico que elaboré. Este es un gráfico de elaboración propia. ¿Ya? Yo, como decía al principio, yo soy cientista político, tengo algunas herramientas para hacer estudios. Entonces, esto lo hice a través de una encuesta directa a las personas para que seleccionaran 5 preferencias dentro de un conjunto, ¿verdad?, de 17 temas que normalmente aborda más o menos el gobierno regional del Maule. Yo le quise preguntar a las personas en la vía pública, ¿ya? ¿Ya? 5 prioridades a tu criterio para la inversión del presupuesto del gobierno regional del Maule, ¿ya? Y hasta ahora he hecho más de 100 encuestas. Recordemos que llevamos una semana de campaña oficial. Ajá. Así que estoy optimista, quiero llegar a las 1000 encuestas. Porque la participación ciudadana, la consulta directa al vecino y a la vecina para mí es fundamental como para poder articularlo como propuesta de consejero regional, considerando y sin olvidar la institucionalidad que nos rodea, las funciones del consejero regional y sobre todo un problema que a lo mejor podemos profundizar en unos minutos más, pero un problema que yo estoy viendo a raíz de esta investigación que Ajá. tiene que ver con el lenguaje de los gobiernos regionales y cómo se plantean desde ese punto de vista el lenguaje de comunicación de lo que hace un gobierno regional a la ciudadanía, que es un lenguaje encriptado, A ver, ¿ya? explícanos eso. ¿A qué se refiere eso? Muéstrala ahí, no sé si saldrá en Voy cámara, pero por lo menos a para que ver, se vea que existe esta. vamos a tener la fe de que sale algo. Ahí está. Ahí Y, está. Es y- un gráfico que tenemos acá de dispersión. Fíjate que de los 17 temas, sí, en los cuales está agua potable, bibliotecas, centros culturales, centros sociales, deporte, desarrollo humano, educación, emprendimiento, energía eléctrica, plazas públicas, salud, sedes vecinales, seguridad, transporte público, teatros, vialidad y vivienda. es decir, esos son los temas que Las opciones. las opciones que le presenta a la gente, ok. Claro, y le pido que marque 5 preferencias. Entonces, Ya. de estas más de 100 encuestas, el resultado ha sido las puntuaciones más altas. Ha sido educación, ¿ya?, con 84 preferencias, salud, con Educación, es 79 decir, de preferencias, invertir los recursos en el tema en educación. el tema educación, En el ok. tema educación, Ujú. exactamente. Y en el tema, mira, salió la seguridad, que sabemos que es un tema importante hoy en día, Sí. pero fíjate que salió en tercer lugar. La seguridad tiene una puntuación de 67 O sea, preferencias. la primera fue educación, Educación, salud, salud, después seguridad, seguridad, que son las 3 más altas, ok. pero si consideramos las 5 más altas, Sí, sí, pensando en sí. el formato de la encuesta, que son 5 prioridades, estaría también el transporte público, fíjate, que es un temazo en Talca y en la región del Maule completa. El problema de la conectividad en las zonas rurales es gigante. Explícalo un poco para entender. El problema es que las micros funcionan a través de proveedores privados, pero los proveedores privados funcionan según la demanda. Entonces una micro no sale a las 8 de la noche porque dice que no hay pasajeros, y los pasajeros no salen a tomar la micro porque no hay No hay micro. micro. Entonces es un círculo vicioso que de ahí nadie sale. Y la autoridad de transporte dice que no nos podemos inmiscuir en la administración del negocio Porque es privado. privado. Entonces, ahí tenemos un temazo. Y eso, imagínate, ocupa el cuarto lugar, en este caso, el problema del transporte público. Por eso tengo otra propuesta más también que les puedo mencionar. Y el otro tema, fíjate tú, fue agua potable. Agua Porque potable agua tiene potable, 42 preferencias. uno pensaría que es un tema que está relativamente resuelto. ¿Cómo es eso? Así es. Yo no converso con la gente respecto de cómo votaron en la encuesta, pero va a Ya. venir una fase en la cual cuando tengamos resultados con más encuestas, con Ujú. más participación, sí vamos a poder tener el espacio para entrar en juntas de vecinos, en clubes de adulto mayor, organizaciones de todo tipo, comunidades en el fondo, para compartir estos resultados y conversar y debatir sobre eso, porque es importante profundizar, no basta con los números. Hay que profundizar. ¿Pero qué quiero decir con esto?
Si yo como candidato a consejero regional voy a una comunidad y les digo, a ver, ustedes consideran, según esta encuesta, Sí, lejos, educación es el tema más importante. Y la gente va a ir, tiene la iniciativa de presentar un proyecto para el gobierno regional en relación a la educación, se va a encontrar con un lenguaje encriptado, como digo yo. A ver, veamos. ¿Cuáles son las posibilidades de postular a un proyecto en el gobierno regional? Veamos. Dice el ítem, ¿verdad? Circular 33. ¿Qué te dice Circular 33? No te dice nada, absolutamente absolutamente nada. nada. Una sigla, FNDR, 8% además. ¿Y qué es lo que es el FNDR? Frente Nacional Democrático Revolucionario. ¿Qué es lo que es eso? ¿Verdad? También hay títulos así por el estilo. La glosa número tanto. ¿Ya? Claro. Todo lo que Entonces, está diciendo es es gente ajeno. que no entiende nada que le están Es planteando. ajeno Ajá. a la realidad del ciudadano que se interesa en postular a un fondito. Además, no olvidando la discusión de por qué tenemos que postular y por qué tienen que ser proyectos concursables. Ajá. Podría ser perfectamente un financiamiento regular por políticas bien definidas. Ya, es concursable, entonces, perfectamente podría ser un fondo de la educación, por ejemplo, un fondo de la salud, un fondo de la vivienda, un fondo de la infraestructura, un fondo de la cultura, más disgregado, más amigable Ajá. desde el Ajá. punto de vista comunicacional. Eso yo creo que, o sea, si yo pudiese como consejero regional contribuir a avanzar en eso, creo que hay que hacerlo porque en este momento, es fuerte decirlo, pero es como una elitización finalmente de qué comunidades pueden y ganan finalmente proyectos y se adjudican proyectos y producen cambio y mejora entre comunidades que ni siquiera entienden el lenguaje para llegar a pensar en postular a un proyecto y que además necesitan asesoría. Porque por sí solo el vecino, la junta de vecinos no tiene por qué saber de proyectos. Es un lenguaje economicista que solo algunos manejan. Tú sabes que me parece muy relevante lo que estás planteando, porque yo lo he visto en el distrito que represento, Ujú. en que hay mucha organización social de distinto tipo, pero muchas de ellas no postulan a proyectos porque no saben cómo hacerlo, porque no está la información respecto de que pueden postular o por qué montos pueden postular, ni mucho menos cómo hacerlo. Entonces creo que ahí lo que tú estás diciendo es romper con esta encriptación, ¿no? Con esta cosa un poco de élite, en que al final los que se ganan los proyectos son siempre los mismos por lo demás, porque claro, se manejan con el lenguaje, se manejan con los circuitos. Creo que es muy importante esta idea tuya de democratizar en el fondo. Además, entiendo que hay una segunda idea en lo que dices de garantizar que hayan fondos disponibles en distintas áreas en los que no haya que concursar, sino que sean fondos regulares y permanentes para distintas áreas. Claro. Y que vayan y que sean fondos que apunten a las necesidades más básicas, fundamentales, que los gobiernos comunales, ¿verdad? Ni el gobierno central han logrado satisfacer a cabalidad, porque no quiero extrapolar tanto la encuesta que he hecho, pero a ver, si los dos puntuaciones más grandes son educación y salud, habiendo ya bastantes años de gobiernos democráticos, ¿verdad? De discusiones, y sigue siendo eso un tema, es porque todavía no se ha resuelto satisfactoriamente. Entonces, probablemente los fondos del gobierno regional, que se ocupan bastante lo que uno observa, ¿verdad? Inauguración de plazas, incluso construcción de sedes vecinales, que se hace bastante y se inaugura, ¿verdad? Con toda la ceremonia que eso lleva, que no es malo, pero que pone en el ojo del huracán que en el fondo el gobierno regional, y esto es una interpretación mía, pero espero no estar tan equivocado, invierte los recursos en cuestiones suntuarias. Lo estoy diciendo un poco al extremo, pero quiero graficar. Porque una plaza es algo suntuario. En relación a la necesidad básica de tener una buena salud, una niña me decía las listas de espera. Una chica esperó 5 años que lo operaran de la cintura. Y está con serios problemas de salud por esperar. Entonces, si esto se democratizara, si digamos, se hicieran muchas encuestas como esta, y muchos candidatos y candidatas a consejeros lo promovieran, y eso podría significar que habría que pensar en una recategorización de las prioridades en las cuales los gobiernos regionales invierten las lucas. Ya con lo que estás diciendo me parece muy interesante tu candidatura. Se nos está yendo el tiempo, pero antes de terminar, una pregunta que me parece relevante.
vas de candidato a consejero regional, ¿en qué lista, qué partido, Ya. dónde te va a encontrar la Y las gente? propuestas. Y las propuestas, A porque ver, vamos cerrando. En poco tiempo. Voy en la lista A. Cervel todavía no ha publicado el listado en el cual vamos nosotros, pero vamos en la lista A. Felipe Durán Martínez por Acción Humanista y Leonel Valdés como independiente Acción Humanista. Van los tres participantes del Partido Comunista y después vamos nosotros, de la primera de las listas de la papeleta en el Maule. Y una de mis propuestas más grandes en relación a, y lo planteo desde el humanismo, ¿no? Y que también obedece a un trabajo que se ha hecho allá en Talca con la concejala Javiera Carrera, y también es de línea humanista, y que ha hecho un trabajo fantástico. Y la proyección de eso es, la idea concreta es generar centros de bienestar emocional o de bienestar integral, públicos, administrados por las municipalidades, construidos con fondos del gobierno regional. O sea, que apunten también a las necesidades que son más blandas, que le podrían llamar, pero que tienen que ver con el sentirse bien por dentro, que tienen que ver con lo que tanto Silo promovía, ¿no? Que es la superación del dolor y el sufrimiento humano. ¿Qué estamos haciendo desde las políticas públicas para superar el dolor y el sufrimiento humano? Consideramos que esta es una iniciativa que se debería instalar con fuerza. La concejala Javiera Carrera la propuso el alcalde actual, no prosperó, porque seguramente no está dentro de las prioridades del alcalde. Pero estamos también apoyando la postulación de Sisto González, del Pacto Contigo Chile Mejor, con el cual hay sin compromiso de instalar esto como una iniciativa concreta. Y desde mi postulación como consejero regional, la idea es promover esto en los territorios, en las organizaciones de familiares, de padres, de verdad de madres, que han perdido hijos producto de delincuencia, producto de enfermedades, todas las organizaciones que están en torno a la protección de la naturaleza, la protección de los animales, que tienen una sensibilidad especial, o la gente que simplemente lo está pasando mal y no tiene dónde ir. Entonces, ese trabajo, la idea es poderlo proyectar a todas las comunas del Maule, las 30 comunas que puedan tener espacios para discutir este tipo de iniciativas y que algún día se lleguen a concretar si es que tenemos el acuerdo político para lograrlo. Esa es una de las más grandes propuestas que estoy promoviendo. Me parece muy interesante. Ojalá que esa propuesta se convierta en realidad. Yo te quiero desear todo lo mejor en esta candidatura. Gracias, Tomás. Creo que es muy bueno conocer, para quienes nos acompañan en este programa, realidades de distintas regiones del país. Así es que, nada, desearte todo lo mejor. Tienes una campaña intensa por delante. Sí. Y que todo vaya muy bien en el Maule. Así que agradecerles también a ustedes. Hemos estado conversando con Felipe Durán, de Talca, candidato a consejero regional de esa región. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Tomás, Nos vemos. por Muy invitarme bien. a tu programa. Saludos.